Hermanos, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo ahí en Santiago 4. Nada más en los versículos 6 y 7. Vamos a leerlos de nuevo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Él da mayor gracia, dice Santiago. Nosotros creemos, junto con la palabra de Dios, que la salvación es por gracia. Esto de que la salvación es por gracia es bien claro. Hay algunas cosas que tal vez puedan ser dudosas, pero esto de que la salvación es por gracia es muy claro. Pero si es muy claro, entonces ¿por qué hay tantos que creen que la salvación es por obras? Muchos no dicen abiertamente que la salvación sea por obras, pero con sus enseñanzas lo demuestran, que eso es realmente lo que creen. Yo conocí a un pastor de una iglesia bautista hace muchos años. Yo le pregunté que si él conocía la diferencia entre calvinismo y arminianismo, y me dijo, sí, dice, yo estudié en el seminario. Arminianismo es salvación por obras, calvinismo es salvación por gracia, así a grandes rasgos. Y yo le dije, ¿usted conoce lo que es la predestinación, la elección, la salvación por gracia? Dice, sí, dice, yo todo eso lo estudié. Le digo, ¿y usted cree que eso sea bíblico? Y me dijo, sí, pues cómo no. Y le dije, ¿y usted predica eso en su púlpito? Y dice, no. Y le digo, ¿y por qué no? Dice, porque si predico de eso se me va la gente, dice. ¿Cómo ven? O sea, son personas que supuestamente creen que la salvación es por gracia, pero que enseñan que la salvación es por obras. ¿Pero por qué enseñan que la salvación es por obras si ellos entienden que la salvación es por gracia? Bueno, enseñan que la salvación es por obras porque eso es lo que a la gente le gusta, al cliente lo que pida. Y si he de tener muchas ofrendas y yo tengo mi lana, pues yo les voy a dar lo que quieran. ¡Wow! ¿Entienden ustedes por qué hay tantas iglesias falsas? ¿Le dan al cliente lo que pida? La salvación es por gracia, pero no es tampoco como muchos piensan de Cristo para acá. Algunos enseñan que de Adán hasta Cristo la salvación fue por obras y que de Cristo para acá la salvación es por gracia, pero no, la salvación siempre fue por gracia. Abel está en el cielo, ¿sí o no? Abel fue el primer mártir. Pero Abel está en el cielo porque fue un mártir. No. Nadie va al cielo por ser un mártir. Abel está en el cielo porque él creyó en la salvación por gracia. ¿Y cómo sabemos que él creyó en la salvación por gracia? Porque él presentó un sacrificio, el sacrificio requerido por Dios. Y Caín no. Caín presentó un sacrificio a su modo, el que a él le pareció correcto. Dios aceptó el sacrificio, la ofrenda de Abel, y no la de Caín. Y por eso Caín se enfureció y mató a Abel. Pero Abel fue al cielo no porque su hermano lo haya matado, sino porque él creyó en la salvación por gracia. Y Caín era de los que creen que la salvación tiene que ser como yo quiera. ¿Por qué de ser salvo como Dios dice? No, yo voy a ser salvo a mi manera. Y eso es lo que hacen todos los que creen que la salvación es por obras. Quieren ser salvos a su manera. Si hemos de ir al cielo, será en los términos de Dios, como Él diga. Él es el ofendido. Nadie va al cielo como Él quiere. Si no quieres ir al cielo como Dios ha dicho que debes ir, nunca irás.
Pero no solamente la salvación es por gracia. El crecimiento en la vida cristiana también es por gracia. Y es por eso que Santiago dice, Él da mayor gracia. ¿A quién le da Dios mayor gracia? Al que ya tiene gracia. Al que cree que necesita más gracia, Dios le da más. Acuérdense que uno de los significados de la palabra gracia es poder. Veíamos hace 8 días que hay ocasiones en que la vida cristiana la podemos ver como muy difícil de vivir. Sus demandas son tremendas. ¿Quién puede cumplir con esta solemne cartilla? ¿Quién puede hacer exactamente lo que Dios dice? Todo al pie de la letra. Pues Dios nos da mayor gracia. Fuimos salvos por gracia. No lo merecíamos, pero Dios nos da el poder necesario para que podamos vivir la vida que le agrada. Entonces, aunque sus demandas sean muy duras, aunque sus parámetros sean muy altos, Dios te capacitará. Dios te dará la gracia necesaria para que puedas hacer lo que a Dios le agrada. Dependemos de Dios para todo. Dependimos de Dios para ser salvos. Y seguimos dependiendo de Él día con día para poder hacer su voluntad. En el momento en que creímos en Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. El Espíritu Santo mora en el creyente. Vimos el texto que dice que el creyente es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente, quiere capacitarnos para vivir la vida que a Dios le agrada. Entonces, en el crecimiento, en nuestra vida espiritual, dependemos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos ayuda, no podemos crecer, no podemos madurar, no podemos ser útiles a nuestros semejantes. En una ocasión Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y nosotros también podemos decir, separados del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Hay una parte donde Cristo dijo que el que creyera en Él, nunca volvería a tener sed. ¿Se acuerdan de ese texto? El que cree en mí nunca volverá a tener sed. ¿Pero qué quiere decir eso? No habla de sed física, obviamente, habla de una sed espiritual. Habla de que Cristo es el que satisface las más profundas necesidades de nuestra alma. Es Dios el que satisface esas profundas necesidades, las necesidades espirituales. Si tú sientes que te mueres de sed, pues ya no sabes ni qué hacer. Dicen que la sed es una cosa terrible. Yo nunca he llegado a ese punto así, como los que andan en un desierto que sienten que se mueren de sed. Pues si tú tienes sed de cosas espirituales, el único que te puede satisfacer es Cristo. Pero ¿saben una cosa? Hay personas que en lugar de satisfacer su sed en Cristo, las quieren satisfacer en las cosas de este mundo y nunca se llenan. Quien satisface sus necesidades en Cristo nunca volverá a tener sed. Pero los que no hacen eso y que quieren satisfacerla en las cosas que el mundo les ofrece, nunca se llenan, porque la carne nunca se llena. Es como el que toma agua del mar. Dicen que los que quieren calmar su sed, que andan a la deriva en una lancha, quieren calmar su sed con agua del mar, no pueden. Al contrario, ¿saben qué hace la sal del agua del mar? Que te da más sed. Te da más sed y ahí te mueres con el agua del mar. El Espíritu Santo nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Pero yo les mencionaba hace 8 días que Cristo nunca nos la pinta fácil. Seguirle nunca fue fácil, ni en aquel tiempo que eran los cristianos perseguidos, ni tampoco ahora que en pocos lugares son perseguidos. Cristo nos dice cosas tremendas, Cristo nos dice cosas muy duras. Dios es un Dios celoso, lo vimos, y por lo mismo exige de nosotros una fidelidad absoluta. Pero ¿es demasiado estricto Dios al pedirnos eso?
Por ejemplo, si una esposa no quiere que su marido ponga sus ojos en otra y que quiere ser amada nada más ella, no quiero que pongas tus ojos en ninguna mujer, nada más en mí. Yo quiero que me ames nada más a mí. ¿Hace mal la esposa en actuar de esa manera? ¿Estará una esposa dispuesta a aceptar que su marido ande con otra? ¿Con otra? Lo mismo un marido no puede aceptar que su esposa ande con otros hombres. Asimismo, Dios no puede permitir que pongamos nuestros ojos en las cosas de este mundo, que busquemos satisfacer nuestra sed espiritual en las cosas que este mundo ofrece. Lo que Dios nos exige, aunque pueda parecer muy duro, el Espíritu Santo nos ofrece ayudarnos, apoyarnos. Puede y quiere hacerlo. Lo que dicen los primeros 5 versículos de este párrafo, del 1 al 10, son cosas muy duras. ¿Pero qué creen? Que a partir del 6 al 10, nos dice cosas que son maravillosas, nos dice cosas consoladoras, cosas que deben darnos aliento. El versículo 6 empieza hablándonos de la gracia de Dios. Él da mayor gracia. Y en el versículo 10, aunque no se menciona la palabra gracia, está implícita esa palabra también, porque dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea, ¿quién es el que se humilla? El que cree que necesita más gracia. Si tú crees que la necesitas, te humillarás y Él te la dará. No cabe ninguna duda. Si te la dio en los inicios de la vida cristiana, ¿cómo no te la va a dar ahora? Si te la dio cuando no eras su hijo, ahora con más razón. Entonces, todos los recursos que necesitamos para obedecer a Dios, Dios nos los ofrece. Dios nos dio en un principio la gracia salvadora. Nos dio la salvación que no merecíamos. Ya somos salvos. Ahora necesitamos la gracia santificadora y Dios nos la ofrece, por eso dice, Él da mayor gracia. Entonces, si Dios nos pide, si Dios demanda de nosotros algo duro, algo difícil, algo que parezca sobrehumano, Dios nos capacitará, el Espíritu Santo nos dará lo que sea necesario para que podamos hacer la voluntad de Dios. Dios no nos manda a la guerra sin fusil. ¿Cómo sería posible eso? Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, como tus días serán tus fuerzas. Ese texto me encanta. Como tus días serán tus fuerzas. O sea, si vives 100 años, Dios te dará fuerzas espirituales para que vivas los 100 años. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Pues 960 y tantos. Pues Dios le dio gracia más de 900 años. Pues que no nos dé a nosotros gracia para 100. Hay un versículo que dice, Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermanos, ¿se sienten ustedes a punto de desfallecer? ¿Sienten ustedes como que están al punto de tirar la toalla? Esperen en Dios, confíen en Dios, Él les ayudará. No pongan, hermanos, sus ojos en ustedes mismos, ni pongan sus ojos en sus semejantes. No pongan sus ojos en la iglesia tampoco. Pongan sus ojos en Dios y Él les ayudará. En una ocasión, Agustín dijo, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. O sea, pídeme lo que quieras si tú me vas a dar la gracia para hacer eso. O sea, si Él nos pide cosas tremendas, Él nos ayudará a hacerlas. Si Dios nos capacita, hermanos, podemos hacer cualquier cosa. Hay un versículo donde el rey David dice, con Jehová desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. O sea, haré cosas imposibles si Dios me ayuda. Pero, si nos hemos acercado al mundo, entonces contristamos al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está contristado, nos sentiremos débiles, nos sentiremos desanimados, sentiremos que no podemos avanzar,
sentiremos que no somos hipócritas, pensaremos que Dios no nos escucha, pensaremos que Dios tal vez está enojado con nosotros. ¿Es posible que Dios se enoje con sus hijos? Bueno, lo contristamos y como que se aleja, pero eso lo hace por nuestro bien. Es como cuando una madre se enoja con su hijito. Pues, hijo, pues eres desobediente, eres rebelde, pues ¿cómo quieres disfrutar de mis besos y de mis caricias? ¿Quieres que te bese y te acaricie? Pues pórtate bien, hijo. Si nos estamos acercando al mundo, la enemistad contra Dios está a la puerta. Y eso no nos conviene. No nos conviene que Dios se ponga en contra nuestra. Dice el versículo 4, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Que Dios nos libre, que Dios nos libre, que Dios se vuelva nuestro enemigo. No, nosotros queremos que Dios sea nuestro amigo, que se acerque a nosotros, que nos escuche, que nos bendiga, que bendiga a nuestros hijos. Queremos tenerlo cerca, no queremos tenerlo lejos. Dice ahí, en el versículo 5 al final, que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Esto lo vimos hace 8 días. El Espíritu Santo quiere que nos acerquemos a Dios. Y si Él quiere que nos acerquemos a Dios, nosotros debemos querer lo mismo. Hay un texto que habla de esto también en el Salmo 27. Vean este texto. Salmo 27. Vean lo que dice el versículo 7. Estos dos versículos juntos son maravillosos. Salmo 27, 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Dice, escúchame. Y luego dice, ten misericordia de mí y respóndeme. Y parece como que Dios no nos responde. Le pedimos que tenga misericordia de nosotros, pero parece como que no nos responde. Pero ven, luego dice el 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. O sea, mi corazón me dice que Dios me dice, busca mi rostro. Escuchen, Dios no tiene rostro. Nosotros tenemos rostro porque somos carne, pero Dios es espíritu. Él no tiene rostro. ¿Pero qué quiere decir? Buscad mi rostro. Que debemos buscar su cercanía, que Él esté cerca de nosotros, que sintamos su presencia. Nuestro Dios nos dice esto. Búsquenme. ¿Y cuál debe ser nuestra reacción, nuestra respuesta? Dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. O sea, que aunque parece como que Dios no me quiere escuchar, ¿cómo de que no me quiere escuchar? Yo lo voy a buscar hasta que lo tenga frente a mí. Hay otro versículo donde dice el rey David, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Cómo pones a Dios delante de ti? Tú puedes poner frente a ti a San Martín de Porres, a Juan Diego, puedes poner al santo que ustedes gusten, ¿no? Pero ¿cómo ponen a Jehová delante de ustedes? Lo ponemos delante de nosotros por medio de la oración. Dios quiere, a través de la oración nosotros le hablamos. Y a través de la lectura Dios nos habla. Queremos hablarle a Él y no queremos que Él nos hable a nosotros. O sea, si tú te pones a orar, antes tienes que leer. Primero que Él te hable y luego háblale tú. Contéstale lo que Él te diga. Pero quieres que Él se acerque a ti y tú no quieres acercarte a Él. Quieres que Él te escuche y tú no quieres escucharle a Él. No, déjalo que te hable y ya después háblale tú. Deja que Él te abra su corazón y luego ábrale tú el tuyo. Aquí donde dice, tu rostro buscaré, es una resolución santa. Pero para mantener firme una resolución así necesitamos perseverar. Porque ustedes pueden decir, no, a partir de mañana voy a orar todos los días antes de irme a trabajar. No voy a dejar de orar ni un ratito, aunque sea un ratito. Pero si hoy oras
y mañana dejas de hacerlo, o tienes prisa y te vas y ya no oraste, pues entonces te importa más tu trabajo que Dios. Trabajas temprano, pues levántate más temprano a orar, pon en tus manos tu vida, en las manos de Dios, tu vida, tu trabajo. Dile que te capacite para hacer su voluntad, que te dé fuerzas para cumplir con tu deber. ¿Quieres desempeñar tus deberes con tus propias fuerzas, sin buscar la ayuda de Dios? Al rato se te acaban las fuerzas y ya no vas a tener ningunas. Pero para mantenernos en esta resolución de buscar el rostro de Dios, saben que necesitamos dominio propio. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Dominio propio está en la última parte de la lista de los frutos del Espíritu, pero no por estar al último es el último en importancia, no. En un sentido de ahí dependen todos los demás. Porque si no tienes dominio propio, pues no vas ni siquiera a orar. Sin dominio propio, las pasiones se descontrolan. Eso es de lo que está acusando Santiago a sus lectores. Si no nos acercamos a Dios, no hay dominio propio. Los inconversos son esclavos de sus pasiones, de sus apetitos. Le dan a su cuerpo lo que quieren, comen lo que quieren, beben lo que quieren. Si se les antoja esto, ¿por qué no? Se les antoja un cigarro, ¿por qué no? Se les antoja una copa, ¿por qué no? Todo lo que se les antoja, se lo dan a su cuerpo. Pero para poder controlar nuestras pasiones, necesitamos poder. El poder que nos viene a través de la gracia. Él da mayor gracia. Pero si tú no buscas ese poder, entonces tú eres vencido. Entonces tú no puedes vencer. Lejos de Dios no hay dominio propio. Y si no hay dominio propio, no hay nada que valga la pena. Si le damos a nuestros cuerpos, o más bien si malacostumbramos nuestros cuerpos y le damos todo lo que nos pide, ¿seremos débiles? ¿Seremos sus esclavos? Si le damos a nuestros cuerpos todo lo que nos pide, es como mimarlos. ¿Qué pasa con los niños mimados? Los niños consentidos terminan avergonzando a sus padres. Si nosotros mimamos nuestros cuerpos, terminaremos avergonzados nosotros. Estamos en peligro si le damos a nuestros cuerpos todo lo que se les antoja. Si nosotros queremos salirnos con la nuestra, si queremos hacer nuestra propia voluntad, y estamos aferrados a eso, a salirnos con la nuestra, y alguien se nos pone enfrente, nos cae mal, hazte a un lado, yo quiero hacer esto y tú no te interpongas. O sea, por eso tenemos problemas con los demás, dice Santiago. Nuestras pasiones hacen que tengamos pleitos con los demás. Queremos salirnos con la nuestra. Los que se ponen de parte nuestra nos caen bien. Los que se ponen en contra nuestra nos caen mal, por naturaleza. Vimos el otro día que si queremos satisfacer nuestros deseos, descuidaremos la oración. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere? Que oremos. Pero ¿saben una cosa? La carne se niega. A la carne no le gusta la oración. No, a la carne le gusta más la televisión. Hay ocasiones en que yo estoy orando, o más bien, hay ocasiones en que estoy tratando de orar y no puedo concentrarme. ¿Y saben qué viene a mi mente? El café con leche y un biscuit. Les da risa a ustedes porque les habrá pasado algo parecido, ¿o no? El Espíritu Santo quiere que oremos, pero la carne no quiere. Vean lo que dice Gálatas 5. (5:16) Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, obedece al Espíritu y no obedezcas a los deseos de tu carne, a los deseos de tu cuerpo, podríamos traducirlo. No satisfagas, no mimes, no apapaches tu carne. Y luego dice el 17,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay ocasiones en que tenemos muchas ganas de orar, no hay ningún problema, empezamos a orar y sentimos la presencia de Dios, pero hay ocasiones que no tenemos ganas. Entonces, ¿vamos a orar nomás cuando tenemos ganas? No, tenemos que orar siempre. Cuando no tenemos ganas de orar y no oramos, mucho cuidado. El Espíritu Santo dice, ¿qué pasó? Entonces, ¿vas a orar nomás cuando tengas ganas? Eso es lo que hacen los hipócritas. Pues yo voy a orar cuando tenga ganas. Dice, yo no soy un hipócrita. Esos son los hipócritas. Tergiversan las cosas. Cuando queremos orar, hay ocasiones en que la carne se niega. Dice el versículo, ¿cuál les dije? 5, ¿qué? 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Qué es lo que quiere el espíritu? Que busquemos a Dios. Dice, y el del espíritu es contra la carne. ¿Qué es lo que la carne quiere? Que no oremos. Entonces ahí hay una lucha. ¿A quién le vamos a hacer caso? O a la carne o al espíritu. Si mimamos nuestros deseos, si mimamos nuestros cuerpos, ¿saben qué? Vamos a ver las cosas que nos ofrece este mundo como maravillosas. Y las cosas que Dios nos ofrece, ¿cómo las veremos? Como insípidas. Vamos a buscar lo que satisface a nuestra carne y no lo que satisface a nuestro espíritu. Entonces, veremos las cosas de este mundo como maravillosas y las cosas del espíritu las vamos a ver como aburridas, como cansadas. Una persona que está así está en peligro. Querrá cosas novedosas, cosas que le diviertan, cosas que le entretengan, cosas que le hagan sentir bien. Ay, es que me platicaron que en X lugar venden unas hamburguesas bien grandototas, valen 200, ¿qué importa? Yo pago 300, pero que me dejen contento. Entonces vas a ir a recorrer 30 kilómetros para comer una hamburguesa de esas, vas a gastar un dineral y para las cosas de Dios no vas a mover ni un dedo, te esfuerzas en lo que satisface a tu carne, vas a gastar por allá y te duele dar 100 pesos de ofrenda. ¡Wow! Nos esforzamos en lo que satisface nuestra carne y no nos esforzamos en lo que satisface al espíritu. Si hacemos eso, ¿saben qué va a pasar? Nuestra comunión con Dios se va a ver afectada. Contristaremos al Espíritu Santo. No sentiremos su presencia. Acuérdense que uno de los requisitos para el discipulado cristiano es el de tomar nuestra cruz, el de negarnos a nosotros mismos. Esto no es fácil. ¿A quién le va a gustar eso? Pero acuérdense lo que dice Santiago, que Dios nos ofrece mayor gracia. Y vean otro texto, en Hechos 20. Hechos 20, versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Vean lo que dijo el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Esto se puede aplicar tanto en lo material como en lo espiritual. Es más bienaventurado que nosotros ayudemos a nuestros semejantes a que nuestros semejantes nos ayuden a nosotros. Es más bienaventurado dar en lo espiritual a que otros nos den. O sea, tanto en lo material como en lo espiritual se puede aplicar esto. Pero aquí está hablando de los necesitados, o sea, de la gente pobre, porque dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. O sea, ¿tú crees que otros debieran ayudarte a ti y tú nunca ayudas? Ahora que estás necesitado, dices, si los demás ven que estoy necesitado, ¿por qué no me ayudan?
Si ven que no tengo trabajo, ¿por qué no me llaman por teléfono y me ofrecen un apoyo? ¿Por qué no me ayudan? Cuando tú estabas sano y tenías dinero, ¿ayudabas a alguien? No ayudabas a nadie y ahora quieres que te ayuden a ti, te enojas porque no te ayudan. Queremos que otros nos amen y nosotros no amamos. Queremos que otros nos respeten y nosotros no respetamos. ¿Acaso somos el centro de todo? ¿Queremos que todo gire alrededor de nosotros? Hemos visto, acuérdense, que somos cristianos no simplemente por venir a escuchar la predicación. Si ustedes vienen aquí cada domingo, se supone que vienen a recibir un alimento espiritual. Si ustedes reciben un alimento espiritual, ¿ustedes nunca lo dan? O sea, lo que ustedes aprenden, ¿nunca lo dan a otros? Pues entonces, ¿de qué se trata? No basta con que recibamos. O sea, no somos cristianos simplemente por estar recibiendo. Tenemos que aprender a dar a otros. Si tu estómago tiene hambre, pues te preocupas por darle lo que se le antoja. ¿Te importa tu estómago? ¿Y no te importa el estómago de tu hermano, que no tiene ni para frijoles? Díganme ustedes si no necesitaremos mayor gracia, si no necesitaremos el poder que viene de arriba. Porque el asunto no es que mortifiquemos los pecados de otros, el asunto es que mortifiquemos los propios. Y para poder mortificar nuestros propios pecados necesitamos dominio propio, necesitamos poder, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pero esta gracia, esta mayor gracia está disponible. Dios tiene todos los recursos y esos recursos están a nuestra disposición. El poder de la gracia es más grande que la demanda de fidelidad que Dios nos exige. Nosotros no podemos, por nosotros mismos no podemos, pero Dios nos ofrece mayor gracia. Estamos llenos de deficiencias, estamos llenos de debilidades, pero Él da mayor gracia. No se puede decir que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque Dios nos ofrece su ayuda. Si para nosotros algo nos parece imposible, para Dios todo es posible. Los inconversos se alejan de Dios día con día. No quieren saber de Dios, no quieren que les hablen de Dios. Los inconversos llegan al punto de creer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Les hablamos de lo mejor, les hablamos de Cristo. No, de eso no me hables, porque creen que eso es malo. Y les hablamos del alcohol, dice, de eso sí háblame, eso es lo que quieren. O sea, tienen sus prioridades, tienen sus todas tergiversadas, volteadas. Para un inconverso, las cosas van de mal en peor, en sentido espiritual. En sentido material, pues a lo mejor van mejorando cada día. Pero para un inconverso, las cosas espirituales van empeorando día con día. Si el peligro de la mundanalidad es grande, como hemos visto, ¿por qué no hemos caído? Porque Cristo intercede por nosotros. Si Cristo no lo hiciera, ya nos habría tragado el mundo. El mundo ha devorado a millones. El camino ancho de la destrucción. Entonces, si Cristo intercede por nosotros, ¿por qué un cristiano caerá en la mundanalidad? Nosotros oramos y le decimos a Dios, Dios, no me dejes caer en tentación. Pero aunque le pedimos a Dios que no nos deje caer en tentación, es posible que caigamos. ¿Y qué vamos a hacer si caemos? Señor, si yo te pedí que no me dejaras caer, ¿por qué me dejaste caer? Si nosotros caemos en la mundanalidad, la culpa no es de Dios. La culpa es nuestra. Dice Santiago, ahí en el contexto lejano, en el capítulo 1, véanlo como dice en 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, Dios no tiene la culpa de que seamos tentados, de que estemos en peligro de caer en tentación. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vean, esta concupiscencia que menciona aquí Santiago son los mismos malos deseos que menciona en el capítulo 4, las pasiones fuera de control. Entonces, si caemos en tentación, el problema no está afuera, el problema está dentro. Si hemos sido atraídos y seducidos, engañados, ¿saben por qué? Porque nos acercamos al peligro. Acuérdense que el diablo anda buscando a quién devorar. ¿A quién devora? Al que se le acerca. Si tú no te le acercas, no te devora. Pero si tú te acercas al peligro, pues ya caíste. Entonces, si un cristiano peca, ¿a quién le va a echar la culpa? Al diablo, no. El diablo no tiene la culpa de que pequemos. Dios mucho menos. Una tentación puede llegar a ser muy, muy fuerte. Una tentación puede ser tan fuerte que nos sintamos muy débiles, que parece que ya vamos a caer. Pero acuérdense que está escrito que Dios nos dará, junto con la tentación, la salida para que podamos soportar. O sea, si la tentación es muy fuerte, pero caes en tentación, es que no buscaste la salida. La salida se ofrece, pero si tú estás muy débil porque no te has acercado a Dios y dices, bueno, pues ya ni modo, pues ya. Te dejas vencer, ya caíste, pero ¿a quién le vas a echar la culpa? Después lo vas a lamentar, pero si un cristiano peca, es simplemente porque quiso pecar, no hay otra explicación. Hay un texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En Cristo todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Pero si Cristo no nos fortalece, pues estamos perdidos. ¿Y cómo nos fortalece? Pues a través de la oración, a través de la búsqueda continua y constante de Dios. Entonces, si tú eres vencido, si caes en tentación, es porque te conformaste con poca gracia. Cuando Él te ofrece mayor gracia, pues no la quisiste. ¿Qué es lo que el mundo quiere? Meternos en su molde. Quiere que nos amoldemos a Él. Si tu corazón está lleno de las cosas de este mundo, la gracia no tendrá cabida en ti. No caben las dos cosas ahí. Si estamos llenos de Dios, si estamos llenos del Espíritu Santo, las cosas de este mundo no nos van a llamar la atención. Ustedes han leído Cantares. ¿Se acuerdan que el amado va a buscar a la amada y toca la puerta, pero ella no le abre? ¿Por qué no le abrió la puerta si el amado va a buscarla? Había dicho ella que lo amaba, entonces si lo ama, ¿por qué no le abre la puerta cuando le toca? ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué no le abrió? Dice, ya me he desnudado de mi ropa, ya me desvestí, estoy en mi cama bien calientita. Pues ¿cómo voy a salir a abrirte? O sea, los lujos y las comodidades hicieron que no le abriera la puerta al amado. Es lo que pasó con los israelitas. Hay un versículo que dice que engordó y tiró coces. ¿Por qué tiró coces? ¿Qué es lo que hace un buey cuando no quiere jalar el arado? Tira coces. O sea, si Israel engordó y tiró coces, quiere decir que cuando prosperó y se hizo gordo, ya no quiso servir a Dios. Entonces, si estamos pobres, débiles y necesitados, servimos a Dios. Y si tenemos lujos y comodidades, ya no. Los lujos y las comodidades, en lugar de ayudarnos a servir a Dios, ¿nos impedirán que le sirvamos? No vamos a servir a Dios, hermanos, porque este mundo nos tiene atrapados. En lugar de servir a Dios, ¿le tiraremos cosas? Si tú, hermano, llenas tu corazón de las cosas de este mundo, no querrás mayor gracia. Pero si tú llenas tu corazón de las cosas de Dios, el mundo no te va a seducir, no vas a caer en la trampa.
Pero si no te llenas de Dios, entonces vas a querer llenarte de las cosas de este mundo. No podemos vencer, hermanos, por nosotros mismos en esta lucha. Pero Dios todo lo puede. ¿Saben ustedes qué es lo que impide, hermanos, que busquemos mayor gracia? Lo dice nuestro texto, vean Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que impide que busquemos mayor gracia es la soberbia. Ahí está el problema. Pero vean ahí mismo lo que dice. Dios resiste a los soberbios. Si tú no buscas mayor gracia, Dios se pone en contra tuya. Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es lo que hace la soberbia? La soberbia nos hace creer que estamos bien cuando estamos mal. La soberbia nos hace confiar en nosotros mismos en lugar de confiar en Dios. ¿Se acuerdan cómo Pablo dice en cierta parte que debemos fortalecernos en el Señor? Eso está en Efesios 5, en Efesios 6, en el contexto de la armadura de Dios, en Efesios 6. O sea, debemos fortalecernos en el Señor en el contexto de la guerra espiritual. Ahora, una guerra, bueno, no hay guerra fácil, todas las guerras son feas. Pero la guerra espiritual es la guerra más fea de todas, la guerra más dura de todas. Si no nos ayuda Dios, si no nos fortalece Dios en esta guerra, no podemos, es imposible. Los cristianos no podemos confiar en nuestros conocimientos, no podemos confiar en nuestra experiencia. Si Dios no nos fortalece, estamos perdidos. Si descuidamos la lectura, si descuidamos la oración, ¿saben qué? El diablo se ríe de nosotros, se burla de nosotros. Lo que hace la gracia de Dios es capacitarnos para rendirnos completamente a Dios, para que nos consagremos completamente. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pone deseos santos en nosotros. Ahí donde había deseos mundanos, Dios pone deseos santos. Si no buscamos la mayor gracia que Dios nos ofrece, somos mundanos, somos soberbios, y Dios resiste a los soberbios, y eso, hermanos, no nos conviene. Si queremos hacer las cosas a nuestra manera, eso no nos conviene. Tendremos problemas. ¿Saben qué es la soberbia? Es un pecado maestro, es un pecado que influye en todos los demás, es un pecado que se oculta. Podemos ver la soberbia en otros, pero verla en nosotros es muy difícil, es un pecado que se disfraza. Dios tiene un problema personal con los soberbios. ¿Por qué echó a Luzbel del cielo? Era un ángel de los consentidos. ¿Por qué Dios echó a Satanás del cielo? Por su soberbia. Cualquier pecado que cometamos nos aleja de Dios, cualquier pecado. Pero la soberbia hace que Dios se ponga en contra nuestra. Eso es peor que todo lo demás. ¡Wow! Así de serio es el asunto. Vean el Salmo 138. Salmo 138 y versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿Cómo pueden ustedes entender esto? Si Él es excelso, ¿por qué atiende al humilde? ¿Qué cosa es excelso? Quiere decir que está muy alto. Nosotros diríamos, no, si Jehová es excelso, Él no puede atender al humilde. Es como diríamos, Putin o Biden o Macron, ¿cómo van a escuchar un drogadicto que está ahí tirado en la calle? No, él escucha a gente importante. ¿Cómo va a escuchar a un pelafustán? Si Jehová es muy alto, no debería de escucharnos. Pero vean, es increíble que siendo Él tan alto, atienda al humilde.
Al decir atiende, quiere decir que se le acerca y lo escucha y lo abraza. Pero dice, mas al altivo mira de lejos. O sea, al altivo ni siquiera se le acerca. No, de ese ni me hablen. Este versículo es increíble. Nabucodonosor pretendió ser grande. Él era el rey del imperio más grande, más poderoso de aquel tiempo. ¿Se acuerdan cómo terminó? Se llenó de soberbia, terminó comiendo hierba como los bueyes, como las bestias. Lo que quiere decir esto es que la soberbia nos convierte en animales. ¿Qué es lo que tuvo que entender Nabucodonosor? Que el soberano es Jehová, no los hombres. Y cuando Nabucodonosor entendió eso, volvió en sí. O sea, estaba como loco. La soberbia hace que actuemos como locos. Los que se niegan a creer en la soberanía de Dios que vimos el miércoles, están como locos. ¿Saben qué pasa con los que niegan la soberanía de Dios? Es que ellos quieren ser soberanos, pues estar locos. Oye, ¿no crees tú que Dios tiene el derecho de ser el soberano y tú quieres serlo? ¿Quieres ocupar el lugar de Él? Estos soberbios no están en contra de la soberanía, están en contra de la soberanía de Dios. Ese es el problema. Están dispuestos a creer en Dios. Pero si Dios les da por su lado, si Dios les sirve a ellos, sí, si Dios me sirve, me complace, me cumple mis caprichos, en ese Dios voy a creer. Pero si Dios no me da por mi lado, en ese Dios yo no quiero creer. ¿De dónde surge la negación de la soberanía de Dios? De un corazón lleno de soberbia. ¿Qué dijo Faraón cuando llegó Moisés y le dijo que dejara, que quería que Jehová le había dicho que dejara ir a su pueblo? Dijo Faraón, ¿y quién es Jehová? Dice, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? Pues para convencerle quién era Jehová, tuvo que destruir a su ejército, tuvo que destruir toda la nación, tuvo que quitarle a su hijo primogénito y tuvo que matarlo en el Mar Rojo para demostrarle quién era Jehová. Dios le demostró a Faraón que nada más hay un soberano. Los orgullosos no creen necesitar a Dios. No le buscan. Buscan el dinero, se afanan por el dinero, pero por Dios no. Vean Daniel 4. El último versículo de Daniel 4, el 37. Aquí está el Nabucodonosor del que les hablaba hace rato. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas. Vean, aquí está diciendo esto Nabucodonosor después de que ya volvió en sí y ya otra vez está en el trono. Dice, y glorifico al Rey del cielo, dice, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Vean lo que dice aquí Nabucodonosor. Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Ya se convirtió Nabucodonosor en maestro. Es como diciendo, si Dios pudo humillarme a mí, que soy el rey, pues con más razón a otros. Yo me imagino que hay muchas personas aquí que no han sido salvas, nomás por su soberbia, nomás porque no quieren obedecer a Dios. ¿No? ¿Por qué? Cuando yo quiera. Voy a ser salvo cuando yo quiera y como yo quiera. No vas a ser salvo cuando tú quieras, ni como tú quieras. Pero ven una cosa, si tú no has sido salvo hasta el día de hoy, puedes ser salvo mañana. Si tú no has querido ser salvo hasta hoy, Dios puede hacer que quieras mañana. Dios puede humillarte, aunque hayas sido muy soberbio, Dios puede humillarte mañana, pasado mañana. Si no has querido la salvación con todo tu corazón, Dios puede hacer que quieras. Los que buscan de todo corazón a Dios lo encuentran, está escrito.
Pero si tú no has buscado a Dios de todo corazón hasta hoy, Dios puede hacer que lo hagas mañana. Puede hacerte cambiar de opinión. Hermanos, la Biblia nos da muchos ejemplos de cómo Dios trata con los soberbios. Viendo cómo Dios trata con ellos, debiera darnos temor. ¿Se acuerdan del rey Belsasar? El rey Belsasar era nieto de Nabucodonosor. El rey Belsasar supo lo que le había pasado a su abuelo. Pues, ¿qué creen? Que ya después, cuando él era rey, mandó llamar a todos sus séquito, todos sus allegados, y empezaron a tomar vino en los vasos de oro que Nabucodonosor había mandado traer de Jerusalén. Vasos santos los usaron para estar tomando. Y ya cuando estaban tomados todos ellos, de repente vio una mano que escribía en la pared. ¿Se acuerdan? No, se le quitó, le dio tanto susto que hasta la borrachera se le quitó. ¿Y qué es lo que escribía la mano? Eran estas palabras, traducidas al idioma de Ciudad Neza. Dice: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. O sea, no has dado el kilo. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Eso es lo que decía el letrero en la pared. Y todos sus príncipes vieron ese letrero. O sea, no fue una alucinación de él, todos lo vieron. Esa misma noche murió Belsasar. No aprendió la lección que Dios le dio a su abuelo. ¿Qué es lo que impide que aprendamos nuestras lecciones? Nuestra soberbia. Dios nos quiere enseñar, ya lo hemos dicho tantas veces, a través de un hijo rebelde. Dios nos habla a través de una nuera, a través de un yerno, a través de un patrón. Dios nos humilla, pero somos tan necios que no nos damos nuestro brazo a torcer. La soberbia impide que oigamos consejos. La soberbia nos impide aprender y avanzar. Dios nos ha dado advertencias. Dios ha dicho cómo van a acabar los soberbios. Entonces, si no hacemos caso, pues no es culpa de Él. Hermanos, Dios no quiere que acabemos mal. Pero si somos soberbios, acabaremos mal. Que Dios nos enseñe a aprender por las buenas y no por las malas, porque está escrito: el que se enaltece será humillado. No hay de otra. Queremos satisfacer nuestros deseos y los deseos de Dios no nos importan. ¿Saben qué va a pasar? Que Dios nos va a humillar. Hermanos, Él es el importante, no nosotros. Pero los orgullosos quieren doblegar a Dios. Quieren que Dios se humille. ¿Cómo se va a humillar Él? Debemos aprender a ocupar nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? El orgullo nos hace creer que valemos mucho. Porque hay unos niños que no quieren obedecer a Dios. Porque hay unos niños que no quieren obedecer a sus papás. ¿Saben por qué? Ya les hiciste creer que valen mucho. Entonces dice: si mi mamá dice que valgo mucho, yo no le voy a obedecer. Y hacen niños berrinchudos, no quieren obedecer. O sea, los niños orgullosos no obedecen nada más por su orgullo. Si ya les hiciste creer que valen mucho, la única forma para hacerles entender cuál es su lugar es a través de una nalgada. No hay de otra. Así como Dios nos da a nosotros nuestras nalgadas, dice que debemos darles sus nalgadas a nuestros hijos que no quieren obedecer. No hay de otra. Dios nos humilla. Los niños tienen que aprender a ser humildes desde chicos. Si tu niño no te obedece desde chico, ¿te va a obedecer cuando esté grande? Olvídalo. Tienes que enseñarle a obedecer desde chico. La soberbia nos hace creer que los demás deben cumplir nuestros caprichos, deben satisfacer nuestros deseos. La soberbia nos hace creer que merecemos lo que tenemos y todavía más. El orgullo nos hace creer que merecemos que nos alaben. El orgulloso está satisfecho consigo mismo. El orgulloso tal vez crea que tiene algunos defectos, pero los minimiza y en cambio los defectos de otros los ve así bien grandes. Y los suyos los ve así de pequeñitos.
Los orgullosos leen la Biblia y le buscan defectos. Mejor no la leas. Si lees la Biblia para buscarle defectos, mejor no la leas. La Biblia fue escrita para juzgarnos a nosotros, no para que la juzgáramos a ella. Desde que empezamos a leer las Escrituras, somos culpables o responsables de cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionas tú cuando lees que tú estás mal? Cuando el espejo te muestra una mancha, ¿cómo reaccionas? A través de la lectura de la palabra, Dios nos habla al corazón. ¿Y saben por qué nos habla al corazón? Porque Dios quiere nuestro corazón. Y es por eso que muchos no llegan a ser salvos. Están dispuestos a dar una ofrenda, están dispuestos a hacer algún servicio, están dispuestos a repartir folletos, pero no le dan su corazón a Dios. Si tú no le das tu corazón a Dios, tú no eres salvo. Dios exige una entrega absoluta. ¿Se acuerdan lo que Cristo les dice a los de la iglesia de la Odisea? Les dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Saben en qué consiste la tibieza espiritual? En darle un poco a Dios y otro poco al mundo. Un poco a Dios y otro poco al diablo. Ser medio cristianos y medio mundanos, ni de aquí ni de allá. Los tibios se conforman con cambios superficiales. Ya no soy el mismo de antes. Ahora ya soy bueno, pues ya no fumo. Esos que les menciono de la iglesia de la Odisea, tenían un más alto concepto de sí que el que deben tener, lo que reprocha Pablo en Romanos 12. Vean este texto en Apocalipsis 3. (3:16) Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vean la opinión que ellos tenían de sí mismos y vean la opinión que Dios tiene, hermanos. Lo que importa es la opinión que Dios tiene de nosotros. Nosotros nos podemos ver como muy espirituales, como muy cristianos, pero el asunto es cómo Dios nos ve. ¿En qué concepto tendrá Dios, hermanos, a la Iglesia Bautista de la Gracia, de Ciudad Neza? Dios dice cosas duras en estos versículos. ¿Y saben por qué Dios habla así? Es el amor celoso de Dios. Dios está peleando por sus amados. ¿Se acuerdan cómo empiezan las bienaventuranzas? La primera de ellas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos. ¿Quiénes son los dichosos? Los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Son los que reconocen que le deben mucho a Dios y que no tienen cómo pagarle. Entienden que no pueden. Entienden que están mal, pero no saben cómo estar bien. Entienden que merecen el infierno, pero no saben cómo remediar el asunto. Solamente los que se humillan de esa manera son los que conocen la felicidad verdadera. La felicidad está en Dios. La felicidad está en que Dios te perdone. Si Dios te perdona, ya la hiciste. Y si no te perdona, tengas lo que tengas, ¿de qué sirve que tengas todo? Hermanos, nosotros por nosotros mismos no tenemos la forma de pagarle a Dios, pero hay uno que ya pagó. Hay uno que pagó por los que creerían en Él. ¿Están todavía en Apocalipsis 3? Vean lo que dice el 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico verdaderamente, y vestiduras blancas para vestirte, las que nos da Cristo, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, así nos ve Dios como desnudos delante de Él. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Crees que ves? Pues no ves bien, ves las cosas distorsionadas. Unge tus ojos con colirio para que veas tu pecado y te arrepientas del mismo.
para que ya no seas tibio. Hermanos, ¿saben qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que regresemos a Él. No quiere desecharnos, debemos humillarnos. Dios quiere que veamos nuestro pecado. Ese es nuestro verdadero problema. Nuestros problemas, hermanos, no son los económicos. Tu problema no es que no tengas una pareja. Tu problema no es que no hayas terminado tus estudios. Tu problema no es que tus hijos no te obedezcan. Tu problema es tu pecado. ¿Ustedes han leído la historia de Ezequías? Ezequías se ensoberbeció, pero ya después se dio cuenta de su error por lo que el profeta le dijo y se humilló. Entonces Dios lo libró de sus enemigos. Si tú te has ensoberbecido, yo espero que con lo que has escuchado hoy te humilles y que Dios te bendiga. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando Cristo nos ofrece vida en abundancia, no se refiere a abundancia en bienes materiales, sino espirituales. Esta clase de vida en abundancia nos da gozo, nos da paz. ¿Saben quiénes son los que más paz tienen y más gozo? Los que más se humillan. Los soberbios no conocen esa paz, ni ese gozo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Los que no se humillan, los que no aman a Dios, los que no le obedecen. Pero hay inconversos que tienen mucho dinero, que tienen mucha paz, bien contentos, ríen y cantan y bailan. Sí, tienen la paz que este mundo ofrece, pero no conocen la paz de Dios. La paz de Dios solamente Dios puede darla. ¿Cuánto daño ocasiona, hermanos, la soberbia, el orgullo, la arrogancia? Debemos acercarnos a Dios para que nos muestre cuántos bichos hay en nuestro corazón. No nos conviene tener a Dios como enemigo. Pero vean, aquí mismo nos da otras soluciones. Vean Santiago en el versículo 7, 4. Ya vimos el 6. Ahora vean el 7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Ven, aquí hay dos imperativos. Primero, para poder solucionar este terrible problema, tenemos que someternos a Dios. Y en segundo lugar, resistir al diablo. Pero vean una cosa. Esta sumisión debe ser absoluta, incondicional. Yo decía hace rato que los orgullosos no se quieren someter, no quieren obedecer a Dios, no quieren depender de Dios, quieren ser autónomos, independientes. Los orgullosos no quieren prohibiciones, los orgullosos no quieren restricciones, quieren vivir a su manera. Pero ellos no pueden tener una correcta relación con Dios. Si tú no tienes una correcta relación con Dios, Dios no está contento contigo y tú no estás contento tampoco. ¿Saben ustedes por qué este mundo está como está, así de cabeza? Porque cada quien quiere hacer su propia voluntad y no la de Dios. Pero dice Santiago que debemos someternos a Él. Aquí está escrito qué es lo que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, no sentiremos que nada esté bien. O más bien, sentiremos que nada está bien. Hay muchos que dicen que este mundo es un caos. ¿Saben quiénes son más los que creen que este mundo es un caos? Aquellos que dentro de sí mismos tienen un caos. ¿Me explico? O sea, si tú crees que nada en el mundo está bien, es porque en ti nada está bien. Pero si tú estás bien con Dios, si tú estás en paz con Dios, sentirás que todo está como debe estar. A pesar de que hay guerras, pestes, terremotos, hambres, miseria y todo, díganme, ¿Dios está mal? No, Dios no está mal. El que está mal es el hombre, pero Dios no está mal. Ahora, si nosotros estamos bien con Dios, sentiremos que todo está bien. Todo está bien, ¿por qué? Porque Dios está bien. Dios no comete errores. Dios cometió un error porque Rusia invadió Ucrania y porque ya la gasolina cuesta tanto y porque la inflación ya llegó muy alto y lo que falta. No, Dios no está mal.
El problema de todo esto es del hombre, el problema está en el pecado del hombre. Putin quiere doblegar a Zelensky, Zelensky quiere doblegar a Putin, pero pues ninguno de los dos se humilla delante de Dios. Queremos que otros se sometan y nosotros no nos sometemos. Una madre, un padre que no se somete a Dios, ¿puede esperar que sus hijos se sometan a Él? Escuchen, si sometiéndonos a Dios, eso no garantiza que nuestros hijos se nos van a someter, pues si no nos sometemos a Dios, mucho menos. ¿Con qué cara le pido a Dios que me dé hijos obedientes si yo soy un hijo desobediente? Dios quiere, hermanos, que nos sometamos por la buena. Dios puede someternos por la mala, pero ¿ustedes querrían eso? Otra cosa, yo hablaba de obediencia, aquí estamos hablando de sumisión. ¿Qué diferencia hay entre obediencia y sumisión? Vean, un niño puede obedecer a su mamá por conveniencia, porque si no le obedezco me pega, o sea, obedece pero de mala gana. No, si nos vamos a someter a Dios, debemos someternos no de mala gana, voluntariamente, con gozo. Él es nuestro Dios, Él nos compró con su sangre preciosa. ¿Cómo le vamos a obedecer de mala gana? Dios espera que si nos ha comprado Cristo con su sangre preciosa, nos sometamos con alegría. Él es un Dios bueno, Él es un Dios maravilloso, maravilloso. No debe haber en nosotros, hermanos, ninguna área reservada para el mundo, para el diablo. Debemos ser íntegros en nuestra sumisión a Dios. Porque si hay algo en mí que no le he entregado a Cristo, entonces esa no es sumisión. Dios quiere que nos sometamos a Dios en cada área de nuestras vidas, como padres, como esposos, como hijos, como trabajadores. ¿Saben cuándo ocurre la inmundanalidad? Cuando hay algún área de nuestras vidas donde no nos hemos sometido. ¿Acaso le vamos a decir a Dios, no, Dios, aquí en esto no te metas, aquí me respetas, aquí voy a hacer lo que yo quiera? O obedecemos a Dios, vamos en pos de Dios o en pos del mundo. Y vuelvo a recalcar, hermanos, la importancia de la lectura de las Escrituras. Debemos mantener una buena conciencia delante de ellas. Hermanos, cuando ustedes abran la Biblia, pídanle a Dios que les hable. Hagan lo que Samuel, habla Jehová, que tu siervo oye. Estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Pidámosle, hermanos, a Dios que nos ayude a corregir cualquier cosa que tengamos que corregir, que nos muestren que estamos mal. Si las Escrituras no nos ayudan, no creceremos, no maduraremos. Debemos ofrecerle a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es vital que seamos confrontados por la palabra de Dios. Hermanos, que Dios nos limpie a todos de nuestras inmundicias, que nos limpie de nuestros ídolos, de las cosas que amamos más que a Él. Yo les recomiendo, hermanos, que si ustedes están viviendo una vida muy apresurada, que se detengan un poco, que le dediquen tiempo a Dios. Si entre semana no pueden mucho porque tienen 2 trabajos, porque salen muy temprano y llegan muy noche, los sábados, hermanos, si descansan, dedíquenle más tiempo a Dios. Los domingos, lean más, oren más, si es posible ayunen, y que Dios nos muestre a todos su voluntad claramente, que nos capacite para hacerla, cueste lo que cueste. ¿Saben ustedes por qué muchos no pueden orar? ¿Saben ustedes por qué muchos no pueden ni siquiera concentrarse en lo que leen? ¿Saben por qué? Porque su corazón no es recto. ¿Cómo le vas a pedir a Dios que te muestre su voluntad si no la quieres hacer? Ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces ¿por qué te va a mostrar más? Dios nos muestra su voluntad, ¿saben cuándo? Cuando somos sinceros, cuando de veras queremos obedecerle. Todos necesitamos someternos a Dios, hermanos, todos, desde el más chico hasta el más grande, desde el más viejo hasta el más joven, los hombres y las mujeres. Pero hay otro imperativo allí, sigan leyendo, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Si ustedes se van a someter a Dios, el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. Al diablo no le gusta que nos humillemos. Él es el rey de los soberbios. Él no se humilló y no quiere que nos humillemos nosotros. No. ¿Para qué te vas a arrodillar? Se va a ensuciar tu pantalón. Se le arruga, se le va a borrar la raya. No te pongas a orar. Él quiere que seamos soberbios. Si tú vas a hacer la voluntad de Dios y te vas a humillar, el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. Te va a atacar. ¿Qué debemos hacer? Resistir, le dice. Resistid al diablo y de vosotros huirá. El diablo quiere derribarnos. No quiere que permanezcamos firmes en nuestras resoluciones. El diablo anda buscando a ver a quién se traga. El diablo no quiere que hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad quiere que hagamos? La nuestra. La de él, la del diablo. Pero si caemos, ya les dije, el diablo no tiene la culpa. Muchos leen la Biblia, pues sí, la leen, pero el diablo devora la semilla. Prefieren creerle al diablo que a lo que está escrito. Están más dispuestos a creer lo que el diablo les dice. Leen y al rato ya se les olvidó todo. Se aprenden versículos de memoria, pero no obedecen lo que saben. Pero si tú resistes al diablo, si tú obedeces a Dios, verás que el diablo te deja tranquilo, aunque sea por un tiempo. Dispón tu corazón, acércate a Dios y Él se va a acercar a ti, pero hazlo. Si Dios ve que realmente quieres hacer su voluntad, Dios te ayudará, te fortalecerá, te bendecirá y podrás morir tranquilo el día que tengas que morir. Que Dios nos ayude a todos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Úsala, bendícenos. Danos tu gracia para humillarnos delante de ti, que eres un Dios tan grande. Y líbranos de soberbia, Padre, que no nos queda. Ayúdanos, Dios, a buscar hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. Capacítanos. Líbranos de este pecado de la mundanalidad y enséñanos a ponerte a ti por encima de todo y de todos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.